Nunca pensé que las palabras, te amo, pudieran sonar tan huecas hasta el día en que descubrí que mi esposo las había estado susurrando en el oído de mi mejor amiga. Cuando regresé de cuidar a mi madre moribunda durante 3 meses interminables, lo que encontré en mi propia casa me cambió para siempre. Pero antes de contarte cómo les arrebaté todo lo que tenían, déjame que te diga algo, esta historia no es solo sobre venganza, es sobre justicia. Por favor, si estás viendo esto, dame una calificación de 0 a 10 al final del video y cuéntame desde dónde me estás viendo. Tu apoyo significa todo para mí. Mi nombre es Valentina Cortés, tengo 35 años, y durante 12 años creí que tenía la vida perfecta. Rodrigo, mi esposo, era exitoso, guapo, atento. O eso pensaba. Carolina, mi mejor amiga desde la universidad, era como mi hermana, la madrina de nuestros planes futuros, la confidente de mis secretos más profundos. Juntos éramos un trío inseparable. Cenas cada viernes, vacaciones compartidas, risas hasta el amanecer. Pero como dicen, el diablo se esconde en los detalles que decides ignorar. Todo comenzó cuando mi madre enfermó gravemente. Cáncer terminal. Los médicos le daban 6 meses de vida, quizás menos. Sin pensarlo 2 veces, dejé todo para estar con ella en Guadalajara. Rodrigo se quedó en la Ciudad de México, manejando su empresa de desarrollo inmobiliario. Ve tranquila, amor, me dijo con esos ojos color miel que tanto amaba. Yo me encargo de todo aquí. Tu madre te necesita. Carolina me abrazó en el aeropuerto, sus lágrimas mojando mi hombro. Estaré aquí para Rodrigo, no te preocupes. Alguien tiene que asegurarse de que coma bien, bromeó. Yo le sonreí, agradecida de tener a alguien tan leal cuidando de mi esposo. Durante esos 3 meses infernales, vi a mi madre consumirse día a día. Cada noche, después de sus tratamientos de quimioterapia, cuando finalmente se dormía, yo llamaba a Rodrigo. Nuestras conversaciones se fueron volviendo más cortas, más distantes. Estoy exhausto, mi vida, decía él. Los proyectos están demandando todo mi tiempo. Yo lo entendía. O más bien, quería entenderlo. Carolina también parecía cada vez más ocupada. Sus mensajes de ¿cómo estás? Se espaciaron. El trabajo está loco, me escribía. Nunca sospeché nada. ¿Por qué lo haría? Confiaba en ellos más que en mí misma. La noche que mi madre murió, lloré sola en el hospital. Rodrigo no contestó sus llamadas. Carolina tampoco. Deben estar dormidos, me dije, aferrándome a cualquier explicación razonable. Al día siguiente, después del funeral, tomé el primer vuelo de regreso a casa. Necesitaba los brazos de mi esposo, el consuelo de mi mejor amiga. Necesitaba sentir que no estaba completamente sola en este mundo cruel. Qué ingenua fui. Llegué a casa alrededor de las 10 de la noche. Las luces estaban encendidas, música suave sonaba desde la sala. Rodrigo debe estar esperándome despierto, pensé, sintiendo un leve alivio atravesar mi pecho destrozado. Abrí la puerta con mi llave, dejé mi maleta en la entrada y caminé hacia la sala. Lo que vi en los siguientes 5 segundos destruyó cada célula de confianza que quedaba en mi cuerpo. Allí estaban. Rodrigo y Carolina. En mi sofá. El sofá que yo había elegido, en la casa que habíamos construido juntos. Sus cuerpos enredados, sus risas íntimas llenando el espacio que debería haber sido mi refugio. No se habían dado cuenta de mi presencia. Estaban demasiado absortos el uno en el otro, demasiado cómodos en su traición. Vi cómo él acariciaba su rostro de la misma manera que solía acariciar el mío. Escuché cómo ella reía con esa risa que yo conocía también, la misma risa que había acompañado nuestras confidencias de amigas durante años. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón, eso es demasiado poético para lo que realmente sentí. Fue mi ingenuidad, mi capacidad de confiar, mi versión suave y complaciente. En su lugar, nació algo frío, calculador, implacable. Me quedé allí, en la oscuridad del pasillo, observándolos durante exactamente 3 minutos y 40 segundos. Los conté. Quería grabar cada detalle en mi memoria, cada gesto de intimidad, cada prueba de su traición. Y entonces, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, encendí la luz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina se sobresaltó, sus ojos abriéndose como platos.
Rodrigo palideció, su boca formando mi nombre sin emitir sonido alguno. Yo solo los miré, sin lágrimas, sin gritos, sin el dramático colapso que probablemente esperaban. Hola, dije con una voz que sonaba extrañamente tranquila. Parece que llegué en mal momento. Carolina intentó hablar, tartamudeando disculpas incoherentes mientras buscaba frenéticamente su ropa. Rodrigo se levantó, extendiendo las manos hacia mí como si yo fuera un animal salvaje que necesitara ser calmado. Valentina, espera, puedo explicarlo. Yo levanté una mano, deteniéndolo en seco. No, dije firmemente. No tienes que explicar nada. Todo está perfectamente claro. Me di la vuelta y caminé hacia nuestro dormitorio, cerré la puerta con seguro y solo entonces, en la privacidad de esa habitación que ahora olía a traición, dejé que una sola lágrima rodara por mi mejilla. Solo una. Porque sabía que el llanto vendría después. En ese momento, tenía trabajo que hacer. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. No para llamar a nadie, no para buscar consuelo. Abrí las notas y comencé a escribir. Cada activo que compartíamos Rodrigo y yo. Cada inversión. Cada propiedad. Cada cuenta bancaria. La empresa que habíamos construido juntos, donde yo era socia silenciosa pero legal. Las propiedades que estaban a mi nombre. Los contactos que yo le había facilitado cuando empezaba su negocio. Escribí todo meticulosamente, mientras al otro lado de la puerta escuchaba sus voces susurradas, probablemente planeando qué decirme, cómo justificar lo injustificable. Esa noche no dormí. Mientras Rodrigo golpeaba suavemente la puerta pidiendo que habláramos, yo investigaba. Revisé extractos bancarios que tenía guardados en mi correo. Entré a las cuentas compartidas y tomé capturas de pantalla de todo. Busqué en viejas conversaciones, en fotos, en correos. Y encontré evidencia de que esto no era nuevo. Mensajes de meses atrás. Reservaciones de hoteles. Transferencias de dinero. Todo estaba allí, esperando a que yo fuera lo suficientemente inteligente para buscarlo. La traición no había comenzado mientras yo cuidaba a mi madre moribunda. Había empezado mucho antes. Eso solo alimentó el fuego frío que ahora ardía en mi pecho. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a romper la oscuridad, abrí la puerta del dormitorio. Rodrigo estaba dormido en el sofá, el mismo sofá de su traición. Pasé junto a él sin mirarlo, tomé las llaves de mi auto y salí de esa casa. Conduje directo a la oficina de mi abogado, un hombre astuto que había manejado los asuntos legales de mi familia durante años. Necesito que me ayudes, le dije cuando abrió la puerta de su oficina, sorprendido de verme tan temprano. Necesito que me ayudes a destruirlos. Pero para entender por qué aquella frase congeló la expresión de mi abogado, porque sus ojos se iluminaron con comprensión cuando le mostré las pruebas, necesita saber exactamente cuánto poder tenía yo en mis manos y cuánto estaban a punto de perder ellos. El despacho de Ernesto Maldonado olía a café recién hecho y a libros viejos. Había sido el abogado de mi padre, luego el mío, y conocía cada secreto legal de mi familia. Mientras le mostraba las capturas de pantalla, los extractos bancarios, las pruebas de infidelidad que había recopilado durante esa noche insomne, vi cómo sus cejas se arqueaban con creciente interés. Valentina, dijo finalmente, recostándose en su silla de cuero. ¿Estás absolutamente segura de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, y era verdad. La mujer que había sido hacía 24 horas, esa que confiaba ciegamente, que perdonaba fácilmente, que ponía las necesidades de otros antes que las propias, había muerto en el pasillo de mi casa. La mujer que ahora ocupaba su lugar era alguien completamente diferente. Alguien que entendía que la bondad sin límites solo te convierte en víctima. Ernesto comenzó a tomar notas furiosamente. Bien. Hablemos de activos. ¿La empresa de desarrollo inmobiliario está a nombre de ambos? Asentí. Yo aporté el capital inicial. $200,000 de mi herencia familiar. También le presenté a sus 3 clientes más grandes, contactos de mi padre. Legalmente, soy socia al 40%, aunque Rodrigo maneja las operaciones diarias. Ernesto sonrió, era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos pero que prometía resultados. Excelente. ¿Y las propiedades? 3 departamentos en renta están completamente a mi nombre,
continué, consultando mis notas. La casa donde vivimos está a nombre de ambos, pero el enganche lo di yo. Tenemos 2 autos, uno a nombre de cada uno. Cuentas bancarias conjuntas con aproximadamente $120,000. Y luego están las inversiones. Saqué un folder que había preparado. Acciones, fondos de inversión, todo adquirido durante nuestro matrimonio. Según las leyes de bienes mancomunados, me corresponde la mitad de todo. Ernesto revisó los documentos con ojo experto. Esto es mejor de lo que esperaba. Pero dime, Valentina, ¿qué hay de Carolina? ¿Quieres ir tras ella también? La pregunta me hizo pausar. Carolina. La mujer que había sido mi dama de honor en mi boda. La que había sostenido mi mano cuando tuve un aborto espontáneo hace 3 años. La que sabía mis peores miedos y mis sueños más profundos. Sí, dije finalmente, mi voz tan fría como el hielo. Ella trabaja en mi departamento de marketing. Técnicamente, es mi empleada. Quiero que se vaya sin nada. Durante las siguientes 2 horas, Ernesto y yo construimos una estrategia. No sería un divorcio emocional y caótico. Sería quirúrgico, preciso, devastador. Primero, solicitaríamos el divorcio basado en infidelidad, con pruebas irrefutables. Eso me daría ventaja en la división de bienes. Segundo, ejercería mi derecho como socia de la empresa para exigir una auditoría completa. Ernesto sospechaba, y yo también, que Rodrigo había estado mezclando finanzas personales con las de la empresa. Si encontrábamos irregularidades, podría demandarlo no solo en el divorcio sino también por malversación de fondos de socios. Tercero, y esto era particularmente satisfactorio, despediría a Carolina de inmediato por conducta inapropiada y conflicto de intereses. Como mi empleada, había violado cada código de ética al acostarse con el socio de la empresa. Tendría bases sólidas para negarle cualquier liquidación. Cuarto, y final, congelaría todas las cuentas conjuntas y retiraría mi nombre de cualquier deuda compartida que pudiéramos tener. Rodrigo quedaría solo, enfrentando las consecuencias financieras de sus decisiones. Esto tomará tiempo, advirtió Ernesto. Meses, quizás un año. ¿Puedes mantener la calma todo ese tiempo? Lo miré directamente a los ojos. Ernesto, acabo de ver morir a mi madre lentamente durante 3 meses mientras mi esposo y mi mejor amiga me traicionaban. Puedo mantener la calma el tiempo que sea necesario. Él asintió, satisfecho. Entonces empezamos hoy. Voy a preparar los documentos de divorcio. Para mañana a mediodía, Rodrigo será notificado oficialmente. Salí de ese despacho sintiéndome, por primera vez en 24 horas, un poco más en control. Pero sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Tenía que regresar a esa casa, mirar a Rodrigo a la cara, y actuar como si no supiera exactamente cómo iba a destruir su mundo. Respiré profundo y conduje de regreso, preparándome mentalmente para el papel que tendría que interpretar. Cuando llegué, Rodrigo estaba en la cocina, preparando café. Se veía terrible, ojeras profundas, cabello revuelto, la culpa escrita en cada línea de su rostro. Valentina, comenzó, su voz quebrada. Necesitamos hablar. Por favor, solo escúchame. Me serví café sin mirarlo, mi mano increíblemente estable. Adelante, dije con voz neutral. Habla. Lo que siguió fue exactamente lo que esperaba. Disculpas vacías. Justificaciones patéticas. No sé cómo pasó, mintió descaradamente. Estaba tan solo sin ti. Carolina estaba allí. Fue un error, uno terrible, pero un error. Tomé un sorbo de mi café, saboreando su sabor amargo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Él dudó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi mejor amiga, Rodrigo? Y no me mientas más. Tengo acceso a nuestros extractos bancarios. He visto las reservaciones de hoteles. El color drenó de su rostro. Bingo. 6 meses, susurró finalmente. 6 meses. Medio año de mentiras, de besos de despedida falsos, de te amo, sin significado. Asentí lentamente, procesando la información aunque ya la sospechaba. Entiendo. ¿Y qué sugieres que hagamos ahora?
Él se aferró a esa pregunta como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. Terapia de pareja. Podemos superarlo. Te amo, Valentina, de verdad. Fue una estupidez, pero podemos reconstruir lo nuestro. Casi me reí ante el absurdo de su propuesta. ¿Terapia de pareja? Después de 6 meses de traición calculada. Pero en lugar de eso, asentí pensativa. Déjame pensarlo, dije suavemente. Necesito tiempo para procesar todo esto. Mi madre acaba de morir, descubro esto, es demasiado. Vi el alivio inundar sus facciones. Realmente creía que había una posibilidad de salvación. Por supuesto, dijo rápidamente. Todo el tiempo que necesites. Puedo dormir en el cuarto de huéspedes. Haré lo que sea necesario. Los siguientes días fueron una actuación digna de un Oscar. Acepté sus flores. Escuché sus promesas. Permití que creyera que había esperanza. Mientras tanto, Ernesto trabajaba en los documentos legales. Carolina me llamó 16 veces. No contesté ninguna. Le envié un único mensaje: necesito espacio. No me contactes. Ella respondió con párrafos de disculpas, de explicaciones, de súplicas. Los leí todos sin emoción alguna, guardándolos como evidencia adicional. El viernes, exactamente 5 días después de mi descubrimiento, todo estaba listo. Ernesto me llamó. Los documentos están preparados. Un servidor los entregará mañana a primera hora. También tengo noticias sobre la auditoría. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontraste? Rodrigo ha estado desviando fondos de la empresa a una cuenta personal. Aproximadamente $50,000 en el último año. Eso, sumado a la infidelidad comprobada, te da una posición casi invencible en el divorcio. Esa noche, Rodrigo preparó la cena. Pasta, mi favorita, o al menos solía serlo. Comimos en silencio incómodo, él buscando mi mirada, yo evitándola expertamente. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó finalmente. Sobre la terapia. Lo miré, realmente lo miré, probablemente por última vez como su esposa. He pensado mucho, Rodrigo. He pensado en todo. Él sonrió esperanzado. Y creo que necesito más tiempo. Esto es muy reciente, muy doloroso. Hablaremos pronto. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde mi regreso. Sabía que cuando amaneciera, la guerra comenzaría oficialmente. Y yo estaba más que preparada. El sábado por la mañana, a las 8 en punto, sonó el timbre. Rodrigo, aún en pijama, fue a abrir. Yo me quedé en la cocina, preparando café con manos temblorosas no de nervios, sino de anticipación. Escuché voces en la puerta, luego pasos apresurados. Rodrigo entró a la cocina con un sobremanila en las manos, su rostro pálido como la muerte. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me di la vuelta lentamente, tomé un sorbo de mi café, y le dediqué mi sonrisa más dulce. Es el comienzo del fin, Rodrigo. Es justicia. Sus manos temblaban mientras abría el sobre y leía los documentos de divorcio. Vi el momento exacto en que comprendió la magnitud de lo que estaba por venir. Vi el miedo reemplazar a la culpa en sus ojos. Valentina, no podemos resolver esto así. Si podemos, respondí con calma. Y lo haremos. Contrata un buen abogado, Rodrigo. Vas a necesitarlo. Pero lo que Rodrigo no sabía era que los documentos de divorcio eran solo el primer movimiento. Lo que estaba por venir, la manera en que cada pieza de mi plan encajaría perfectamente para dejarlo sin nada, eso ni siquiera podía imaginarlo todavía. La transformación de Rodrigo de esposo confiado a hombre acorralado fue casi instantánea. Durante los siguientes 3 días, contrató no uno sino 2 abogados, ambos de firmas prestigiosas y caras. Pero lo que él no sabía era que Ernesto ya se había anticipado a cada movimiento posible. Mientras Rodrigo gastaba miles de dólares en consultas legales desesperadas, yo me movía con precisión quirúrgica, ejecutando cada fase de mi plan con perfecta sincronización. El lunes por la mañana llegué a la oficina de nuestra empresa, Desarrollos Cortés y Asociados. El nombre siempre me había molestado, mi apellido reducido a un y asociados, como si mi contribución fuera secundaria.
pero ese nombre me daba poder legal que Rodrigo había olvidado conveniente. Como socio oficial, tenía derecho a acceder a todos los registros financieros, todos los contratos, todas las comunicaciones corporativas. Y ese día, ejercí ese derecho con toda la fuerza de la ley. Carolina estaba en su escritorio cuando entré, su rostro mostrando una mezcla de esperanza y terror. Se levantó inmediatamente. Valentina, por favor, necesito explicarte. Levanté mi mano, cortándola en seco. A mi oficina. Ahora. Ella me siguió con pasos vacilantes, y cerré la puerta detrás de nosotras con un clic que sonó definitivo. Tienes exactamente 5 minutos para recoger tus cosas personales, dije sin preámbulos, entregándole un sobre. Estás despedida efectivo inmediatamente por violación del Código de Ética Corporativa y conflicto de intereses. No habrá liquidación, no habrá carta de recomendación. Firma este documento reconociendo que entiendes los términos de tu despido o enfrentarás una demanda por daños a la empresa. Carolina palideció, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Daños? ¿Qué daños? Me senté detrás de mi escritorio, cruzando las manos con calma. Tu relación inapropiada con el director de la empresa creó un ambiente de trabajo hostil y comprometió la integridad de nuestras operaciones. Además, tengo evidencia de que usaste recursos corporativos, incluyendo tiempo de trabajo y tarjetas de crédito de la empresa, para facilitar tu aventura. Eso es malversación de fondos. Firma el documento o verás esto en corte. Era un farol parcial. La evidencia era circunstancial en el mejor de los casos. Pero Carolina no lo sabía, y la culpa que llevaba encima la hizo vulnerable. Con manos temblorosas, firmó el documento. Pensé que éramos amigas, susurró. Esas palabras, pronunciadas con tal ingenuidad después de lo que había hecho, casi me hicieron reír. Las amigas no se acuestan con los esposos de sus amigas, Carolina. Las amigas no mienten durante meses mirándote a los ojos. Tienes 5 minutos. El reloj está corriendo. La vi recoger sus cosas, sus sollozos llenando la oficina. Cuando salió, con su caja de pertenencias en brazos, cada empleado en el piso la observó en silencio. Para la tarde, todos en la empresa sabrían por qué había sido despedida. La humillación pública era solo un pequeño pago inicial por lo que me había hecho. Con Carolina fuera del camino, me enfoqué en la empresa. Convoqué una junta extraordinaria de socios, algo que mi posición me permitía hacer. Rodrigo llegó con sus abogados, claramente preparados para una batalla. Lo que no esperaban era la presentación que Ernesto y nuestro contador forense habían preparado. Señores, comencé, proyectando hojas de cálculo en la pantalla grande. Durante los últimos 18 meses, han desaparecido fondos corporativos por un total de $73,000. El número había crecido desde la estimación inicial de Ernesto. La investigación más profunda había revelado más irregularidades. Estos fondos fueron transferidos a una cuenta personal a nombre de Rodrigo Méndez, violando directamente nuestros acuerdos de sociedad y posiblemente constituyendo un delito penal. Rodrigo se puso de pie bruscamente. ¿Eso es ridículo? Esos eran gastos legítimos de negocios. Sonreí fríamente. ¿Reservaciones de hotel en Cancún son gastos de negocios? ¿Joyas compradas en Tiffany's? ¿Cenas románticas para 2? Proyecté los recibos uno por uno. Cada uno fechado, cada uno pagado con fondos de la empresa, cada uno coincidiendo con fines de semana cuando él supuestamente estaba en viajes de negocios. Esto no solo es malversación, Rodrigo. Es fraude. Sus abogados intercambiaron miradas preocupadas. Uno de ellos, el más experimentado, pidió un receso. Necesitamos consultar con nuestro cliente en privado. Asentí graciosamente. Por supuesto. Tienen 1 hora. Cuando salieron de la sala, Ernesto me dio una palmada aprobatoria en el hombro. Los tienes contra las cuerdas. Van a querer negociar. Y negociar quisieron. Cuando regresaron, la arrogancia de Rodrigo había sido reemplazada por resignación. Su abogado principal habló. Señora Cortés, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Devolverá los fondos desviados y renunciará a su posición en la empresa a cambio de que no se presenten cargos criminales. Era exactamente lo que quería, pero no podía parecer demasiado ansiosa. Su oferta es insultante, dije firmemente.
No solo quiero la devolución de los fondos con intereses, quiero su renuncia como director, su firma vendiendo sus acciones de la empresa a valor de mercado actual menos el monto malversado, y un acuerdo de confidencialidad que le prohíba hablar negativamente sobre esta empresa o sobre mí. Y todo esto es adicional a los procedimientos de divorcio, que continuarán según lo planeado. El abogado comenzó a protestar, pero Rodrigo lo detuvo. Se veía completamente derrotado, los hombros caídos, la mirada perdida. Acepto, dijo quedamente. Acepto todo. En ese momento, sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Este hombre, que una vez prometió amarme en lo bueno y en lo malo, ahora estaba firmando su rendición total. Pero la tristeza duró solo un segundo. Recordé su traición, sus mentiras, y el sentimiento se evaporó. Los documentos se firmaron esa misma tarde. En cuestión de horas, Desarrollos Cortés y Asociados se convirtió en Desarrollos Cortés, con un solo dueño, yo. Rodrigo empacó sus cosas de su oficina bajo la mirada vigilante de seguridad. Cuando pasó junto a mi oficina, se detuvo en la puerta. ¿Valió la pena?, preguntó. ¿Destruirme de esta manera? Lo miré sin parpadear. Tú te destruiste solo, Rodrigo. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Esa noche, regresé a la casa que técnicamente aún compartíamos, aunque él se había mudado temporalmente a un hotel. Caminé por las habitaciones vacías, recordando los años que había pasado allí, las risas, los sueños, los planes. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida, a otra Valentina. La nueva Valentina, la que había emergido de las cenizas de la traición, no tenía espacio para la nostalgia. Mi teléfono sonó. Era Ernesto. Tengo noticias sobre la casa. Dime. Dado que pusiste el enganche completo y has estado pagando la mayor parte de la hipoteca, el juez ha fallado a tu favor en la audiencia preliminar. Rodrigo tiene 30 días para desocupar la propiedad permanentemente. Después de eso, la casa es completamente tuya. Cerré los ojos, sintiendo otra victoria apilarse sobre las anteriores. Perfecto. Pero la victoria más dulce aún estaba por venir. 2 semanas después, recibí una llamada de uno de los clientes más grandes de la empresa, bueno, de mi empresa ahora. Señora Cortés, queríamos hablar con usted sobre expandir nuestro contrato. Era la constructora Hernández, responsable del 40% de nuestros ingresos anuales. Estaría encantada de reunirme con ustedes, respondí profesionalmente. La reunión reveló algo fascinante. Resulta que habían estado trabajando con nosotros principalmente por mi conexión familiar. Mi padre había sido socio de negocios del fundador de la constructora años atrás. Rodrigo había estado tomando crédito por esa relación, pero ellos siempre supieron la verdad. Francamente, dijo el director de operaciones, estamos aliviados de que ahora usted esté completamente al mando. Rodrigo era difícil de tratar. Usted tiene la visión de su padre, su integridad. Firmamos un contrato expandido ese mismo día, uno que aumentaría nuestros ingresos en un 30% en el próximo año fiscal. Era la validación final de que no solo no necesitaba a Rodrigo, sino que la empresa prosperaría más sin él. Esa noche, celebré sola con una copa de vino en mi oficina, brindando a mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era fuerte, exitosa, imparable. El proceso de divorcio avanzaba rápidamente. Con las pruebas de infidelidad, la malversación de fondos, y ahora su falta de contribución real a la empresa, Rodrigo no tenía base para pelear. Su abogado aconsejó un acuerdo rápido. Los términos fueron simples, él se quedaba con su auto, su ropa, y absolutamente nada más. Yo me quedaba con la casa, la empresa, las inversiones, las propiedades de renta. De los $120,000 en cuentas compartidas, él recibiría 20,000. El resto era mío. Esto te dejará en la ruina, protestó su abogado débilmente. Rodrigo solo asintió, derrotado. Lo sé. Pero es lo que merezco. Firmó los papeles sin leer los detalles, sus manos temblando ligeramente. Cuando terminó, se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta de la sala de conferencias. Para que lo sepas, dijo sin voltear a verme, realmente te amé alguna vez. Antes de que todo se arruinara. No respondí. Porque sus palabras ya no significaban nada para mí. 3 meses después del día que cambió mi vida,
Me senté en la oficina del juez mientras él firmaba los documentos finales de divorcio. Oficialmente, ya no era la señora de Méndez. Era simplemente Valentina Cortés, empresaria, dueña única de una compañía valorada en $3 millones, propietaria de múltiples inmuebles, y completamente libre. Ernesto me estrechó la mano. Ha sido un placer trabajar contigo, Valentina. Tu padre estaría orgulloso. Salí del juzgado hacia un día soleado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carolina. Era el primero en meses. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podemos hablar? Por favor. Lo borré sin responder. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para siempre. Ella había hecho su elección. Ahora vivía con las consecuencias. Había escuchado por amigos mutuos que estaba trabajando en una cafetería, luchando por pagar su renta. Parte de mí, una parte muy pequeña, sentía lástima. Pero la mayoría de mí sentía justicia. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que mi venganza tenía una fase final, un golpe maestro que no solo los dejaría en ruinas financieras, sino que también aseguraría que el mundo supiera exactamente qué tipo de personas eran. La verdadera genialidad de la venganza no está en la destrucción inmediata, sino en las ondas que continúan expandiéndose mucho después del impacto inicial. Eso fue lo que aprendí durante los meses siguientes a mi divorcio. Rodrigo había perdido todo, su empresa, su casa, su reputación. Carolina había perdido su carrera y su mejor amiga. Pero yo quería más. Quería asegurarme de que las consecuencias de sus acciones los persiguieran por años, no solo meses. Mi oportunidad llegó de una manera inesperada. 2 meses después de que el divorcio fuera finalizado, recibí una llamada de una periodista de negocios llamada Sofía Ramírez. Estaba escribiendo un artículo sobre mujeres empresarias que habían tomado control de compañías familiares o compartidas. Su historia es fascinante, señora Cortés, dijo durante nuestra primera reunión en un café elegante del centro. Una mujer que convierte una crisis personal en un éxito empresarial. Nuestros lectores adorarían conocer su trayectoria. Inicialmente, dudé. Hablar públicamente sobre el divorcio significaba exponer heridas que, aunque sanadas en superficie, aún dolían en lo profundo. Pero entonces Sofía mencionó algo que cambió mi perspectiva. Hemos estado investigando su exesposo también. Resulta que usted no es la primera socia de negocios que él ha traicionado. Encontramos registros de una empresa anterior donde fue forzado a renunciar por malversación de fondos. Los detalles fueron sellados, pero tenemos fuentes que confirman el patrón. Esa información cayó sobre mí como agua fría y clarificadora. Rodrigo era un depredador serial en los negocios, no un hombre que había cometido un error aislado. Y yo había sido solo su víctima más reciente. ¿Qué tan profundo quiere ir con esta historia?, pregunté a Sofía, mi mente ya trabajando en las posibilidades. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con el instinto de una periodista que huele una historia grande. Tan profundo como usted me permita. Pero necesito que sea honesta conmigo. Completamente honesta. Durante las siguientes 3 horas, le conté todo. La traición, la infidelidad con mi mejor amiga, la malversación de fondos, los meses de mentiras mientras mi madre moría. No omití ningún detalle sórdido, ninguna humillación personal. Sofía tomaba notas furiosamente, ocasionalmente deteniendo para verificar fechas y nombres. Esto es más grande de lo que pensé, dijo finalmente. Con su permiso, me gustaría investigar a fondo no solo a Rodrigo, sino también el patrón más amplio de hombres en posiciones de poder que explotan a sus socias tanto personal como profesionalmente. Tiene mi permiso completo, respondí sin vacilar. Y tengo documentos, correos electrónicos, registros financieros, todo lo que pueda necesitar. Sofía sonrió, era una sonrisa que reconocí inmediatamente porque era similar a la mía cuando comencé mi plan de venganza. Era la sonrisa de alguien que está por hacer justicia. Entonces tenemos una historia, señora Cortés. Una historia que va a causar olas. El artículo se publicó 6 semanas después en la portada de la sección de negocios del periódico más importante del país. El titular era devastador, el lado oscuro del éxito, como los empresarios inescrupulosos explotan a sus socias y parejas. Mi historia ocupaba la primera mitad del artículo extenso, con mi nombre y foto incluidos con mi consentimiento. Rodrigo también aparecía, con detalles completos de la malversación de fondos, la infidelidad,
y su historial previo de comportamiento similar. Pero el artículo fue más allá de solo mi caso. Sofía había encontrado otras 3 mujeres que habían sido víctimas de socios de negocios similares, hombres que usaban relaciones personales para ganar acceso a capital y contactos, solo para luego traicionar esa confianza tanto profesional como personalmente. Era un patrón sistémico, y mi historia era el caso estrella que lo ilustraba perfectamente. La reacción fue inmediata y explosiva. Para el mediodía del día de publicación, el artículo había sido compartido miles de veces en redes sociales. Periodistas de otros medios me contactaban para entrevistas de seguimiento. Pero lo más satisfactorio fueron los mensajes de otras mujeres, docenas y luego cientos, compartiendo sus propias historias de traición profesional y personal. Yo me había convertido, sin planearlo completamente, en un símbolo de resistencia contra el abuso de poder en los negocios y en las relaciones. Rodrigo intentó controlar el daño, publicando una declaración a través de su abogado negando las acusaciones y amenazando con demandar por difamación. Pero la amenaza era hueca. Todo lo que Sofía había publicado estaba respaldado por documentos legales públicos, los registros de divorcio, las actas de la junta corporativa, las órdenes judiciales. No había nada que pudiera hacer excepto observar cómo su reputación se desintegraba en tiempo real. 2 días después de la publicación, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Era Rodrigo. ¿Estás satisfecha ahora? Su voz sonaba rota, derrotada de una manera que iba más allá de lo financiero. Has destruido cualquier posibilidad de que pueda reconstruir mi vida. Nadie va a querer trabajar conmigo después de esto. Respiré profundo, buscando las palabras correctas. Rodrigo, yo no destruí tu vida. Tú lo hiciste. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaras las consecuencias de tus acciones. Hay una diferencia. ¿Consecuencias? Su voz subió de tono. Esto es venganza pura. Has ido demasiado lejos, Valentina. Esa acusación, viniendo de él, era tan absurda que casi me hizo reír. ¿Demasiado lejos? Tú te acostaste con mi mejor amiga durante 6 meses mientras yo cuidaba a mi madre moribunda. Robaste fondos de nuestra empresa. Me mentiste cada día durante años. Pero yo soy la que ha ido demasiado lejos por contarle la verdad al mundo. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. Tienes razón. Tienes toda la razón. Yo hice esto. Solo espero que algún día puedas encontrar paz, porque esto, hizo una pausa, esto no puede dártela. Colgó antes de que pudiera responder. Sus palabras resonaron en mi mente durante horas después. ¿Tenía razón? ¿Mi venganza elaborada me había traído paz? Me senté sola en mi casa esa noche, la casa que ahora era completamente mía, rodeada de éxito y justicia, y me hice esa pregunta honestamente. La respuesta era complicada. No sentía paz, no en el sentido tradicional. Pero sentía algo más valioso, sentía poder. Sentía control. Sentía que nunca más sería una víctima. El impacto del artículo continuó expandiéndose. Una universidad me invitó a dar una charla sobre liderazgo femenino y resiliencia empresarial. Una editorial se acercó interesada en publicar un libro sobre mi experiencia. Múltiples organizaciones de mujeres empresarias me contactaron para unirme a sus juntas directivas. Mi empresa recibió 3 nuevos contratos importantes, clientes que específicamente mencionaron haber sido inspirados por mi historia de superar la adversidad. Pero quizás el resultado más inesperado vino de Carolina. 3 semanas después de la publicación del artículo, apareció en mi oficina sin cita previa. Mi asistente intentó detenerla, pero yo le indiqué que la dejara pasar. Necesitaba ver esto con mis propios ojos. Carolina se veía completamente diferente. Más delgada, con ojeras profundas, su ropa barata y mal planchada. El glamour que siempre la había caracterizado había desaparecido por completo. No voy a quitarte mucho tiempo, comenzó, quedándose cerca de la puerta como si tuviera miedo de acercarse más. Solo vine a decir que leí el artículo. Y tienes razón en cada palabra. Lo que hice fue imperdonable. No solo te traicioné a ti, traicioné todo lo que alguna vez significó nuestra amistad. No espero tu perdón, ni lo merezco. Solo quería que supieras que estoy en terapia, trabajando en entender por qué hice lo que hice.
Hizo una pausa, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Y quería decirte que me alegro de que hayas ganado. Alguien tenía que detenernos, y fuiste tú. La miré por un largo momento, buscando dentro de mí algún resto de la amistad que habíamos compartido. Encontré solo cenizas. Gracias por venir, Carolina, dije finalmente, mi voz neutral. Espero que encuentres la paz que estás buscando. Pero no puede ser conmigo. Ese puente está quemado, y no hay forma de reconstruirlo. Ella asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Lo entiendo. Cuídate, Valentina. Y por lo que vale, siempre admiré tu fuerza. Ahora sé que debí haber aprendido de ella en lugar de traicionarla. Cuando salió de mi oficina, cerré la puerta y me apoyé contra ella, dejando escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Ese encuentro había sido una forma extraña de cierre, un reconocimiento final de que la mujer que había sido mi mejor amiga estaba tan muerta como nuestra amistad. En su lugar había solo una desconocida que había cometido errores terribles y ahora vivía con las consecuencias. Pero mientras Carolina desaparecía de mi vida y Rodrigo luchaba con las ruinas de la suya, mi historia estaba tomando un giro final que ninguno de nosotros había anticipado, uno que transformaría mi venganza personal en algo mucho más grande. 6 meses después de que mi historia se hiciera pública, me encontré en un escenario frente a 200 mujeres empresarias en una conferencia nacional. El auditorio estaba lleno, caras de todos los rangos de edad mirándome con una mezcla de admiración y curiosidad. Había dado varias charlas desde la publicación del artículo, pero esta era diferente. Esta era la más grande, la más importante, y la que finalmente me haría enfrentar la pregunta que había estado evitando: ¿qué venía después de la venganza? Hace un año, comencé, mi voz amplificada por el micrófono resonando en el silencio atento, yo era una mujer diferente. Era alguien que creía que la bondad incondicional era una virtud. Que confiar ciegamente era amor. Que sacrificar mis necesidades por otros era nobleza. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y entonces, en el momento más vulnerable de mi vida, las dos personas en quienes más confiaba me traicionaron de la manera más devastadora posible. Narré mi historia con más detalle del que había compartido públicamente antes. Hablé del dolor de ver a mi madre morir sola porque yo había confiado en que Rodrigo y Carolina me respaldaban. Hablé de la humillación de encontrarlos en mi propia casa. Hablé de las noches sin dormir, de la rabia que me consumía, del deseo ardiente de hacerlos pagar. Y luego hablé de la venganza meticulosa que había ejecutado, cada paso calculado para maximizar su sufrimiento mientras protegía mis propios intereses. Al final, continué, sintiendo la emoción crecer en mi pecho, gané. Recuperé mi empresa. Mantuve mis propiedades. Los expuse públicamente. Los dejé con nada. Y durante mucho tiempo, eso se sintió como victoria. Miré al público, viendo mi propia historia reflejada en muchos rostros. Pero entonces algo cambió. Empecé a recibir mensajes de mujeres como ustedes. Mujeres que habían sido traicionadas, explotadas, minimizadas. Mujeres que me veían como una inspiración no porque busqué venganza, sino porque me negué a ser una víctima. La realización había llegado gradualmente durante los últimos meses. Mi venganza contra Rodrigo y Carolina, aunque satisfactoria, era solo una pequeña batalla en una guerra mucho más grande. La verdadera victoria no era destruirlos a ellos específicamente, sino crear un cambio sistémico que protegiera a otras mujeres de sufrir traiciones similares. Y así nació mi nuevo proyecto, la Fundación Cortés para Empresarias Resilientes. He decidido usar mi experiencia, y sí, mi venganza exitosa, como plataforma para algo más grande, anuncié, sintiendo la energía del público cambiar a anticipación. Estoy estableciendo una fundación que proporcionará asesoría legal gratuita a mujeres empresarias que enfrenten socios deshonestos o abusivos. Ofreceremos recursos para documentar apropiadamente todos los aspectos de sociedades comerciales. Crearemos una red de apoyo para mujeres navegando divorcios complicados mientras mantienen sus negocios. El aplauso fue ensordecedor. Pero levanté mi mano, aún tenía más que decir. Más importante aún, vamos a trabajar para cambiar las leyes que hacen que sea tan difícil para las mujeres protegerse en sociedades comerciales con parejas románticas. Vamos a presionar por transparencia corporativa que haga más difícil la malversación de fondos. Vamos a crear protocolos que protejan a empleados de relaciones inapropiadas con superiores. Mi voz se elevó con pasión.
Mi venganza fue personal. Pero el cambio que podemos crear juntas será sistémico. Los días siguientes a esa conferencia fueron un torbellino. Docenas de mujeres se acercaron queriendo ser voluntarias para la fundación. Abogados ofrecieron trabajo pro bono. Empresarias exitosas prometieron donaciones significativas. En menos de 2 semanas, había recaudado $500,000 en compromisos de financiamiento. La Fundación Cortés estaba volviéndose real, transformando mi dolor personal en una fuerza para el cambio social. Pero el momento verdaderamente transformador llegó un martes ordinario cuando recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía simplemente: gracias por salvarme. Abrí el mensaje con curiosidad. Estimada S.R.A. Cortés, usted no me conoce, pero yo leí su historia hace 3 meses. En ese momento, estaba en una relación de negocios con mi esposo que era cada vez más abusiva emocionalmente. Él controlaba todas las finanzas de nuestra empresa, a pesar de que yo había aportado el capital inicial. Me hacía sentir que yo no contribuía nada de valor. El correo continuaba: después de leer su historia, finalmente encontré el coraje para consultar con un abogado. Descubrí que mi esposo había estado desviando fondos exactamente como el suyo. Gracias a los recursos que usted compartió públicamente sobre cómo documentar estas situaciones, pude recopilar evidencia. La semana pasada, él firmó un acuerdo dándome el control mayoritario de la empresa. Su historia literalmente cambió mi vida. Me mostró que no tenía que ser una víctima, que podía luchar y ganar. Lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía. Este mensaje fue seguido por otros similares en los días siguientes. Mujeres de todo el país, y eventualmente de otros países de habla hispana, compartiendo cómo mi historia las había inspirado a tomar acción contra sus propios abusadores. Algunas historias terminaban en victoria, otras en batallas aún en progreso. Pero todas compartían un tema común: habían encontrado fuerza en mi ejemplo. Una tarde, mientras revisaba las propuestas para los primeros casos que la fundación tomaría, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente aunque no lo había visto en meses: Rodrigo. Dudé, mi dedo flotando sobre el botón de rechazar. Pero algo me hizo contestar. Hola, Rodrigo. Su voz sonaba diferente, más suave, más humilde. Valentina, sé que no tengo derecho a llamarte. Pero quería que supieras algo. Estoy escuchando, dije cautelosamente. He estado siguiendo lo que estás haciendo con la fundación. Y aunque sé que probablemente no signifique nada para ti, quiero decirte que estoy orgulloso de lo que has creado. Has tomado algo terrible y lo has convertido en algo que va a ayudar a innumerables mujeres. Hizo una pausa, y pude escuchar la emoción en su voz. También he estado en terapia. Mucha terapia. Estoy trabajando en entender por qué hice lo que hice, no solo a ti sino en mi vida en general. No estoy llamando para pedir perdón, porque no lo merezco. Solo quería que supieras que tu historia también me cambió. Me obligó a ver quién realmente había sido. Por primera vez desde todo comenzó, sentí algo diferente hacia Rodrigo. No perdón, exactamente, pero quizás algo cercano a comprensión. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, Rodrigo. Eso es más de lo que muchos hombres en tu posición hacen. Hay algo más, continuó. Estoy tomando un curso sobre ética empresarial. Y he decidido que voy a especializarme en ayudar a pequeñas empresas a establecer protocolos éticos y transparencia financiera. Quiero usar mi experiencia, incluyendo mis errores, para ayudar a otros a no cometer los mismos. Esa conversación, aunque breve, marcó algo importante. Rodrigo no había sido simplemente destruido por mi venganza, había sido transformado por las consecuencias. No lo absolvía de sus crímenes, pero sugería que quizás el verdadero propósito de la justicia no es solo el castigo sino también la posibilidad de redención. Te deseo lo mejor en eso, Rodrigo. Sinceramente. Gracias, Valentina. Y para que conste, lamento todo. No espero que eso cambie nada, pero necesitaba decirlo. Fuiste una esposa increíble, y yo fui un idiota. Sí, concordé simplemente. Lo fuiste. Pero ahora ambos somos personas diferentes. Después de colgar, me senté en silencio por un largo rato, procesando ese intercambio inesperado. Mi venganza había sido completa y devastadora.
pero su resultado final no fue solo la destrucción de 2 personas que me traicionaron. Fue la creación de algo nuevo, una fundación que ayudaría a miles, una red de mujeres empoderadas, y sí, incluso la transformación de un hombre que había hecho un daño terrible. 2 semanas después, la Fundación Cortés abrió oficialmente sus puertas. El evento de lanzamiento fue cubierto por medios nacionales. Políticos prometieron apoyar las reformas legislativas que estábamos proponiendo. 100 mujeres ya habían solicitado nuestros servicios legales gratuitos. Yo estaba en el podio, mirando a la multitud de partidarios, y sentí algo que no había sentido en todo un año: esperanza. Mi historia comenzó con traición, dije a la audiencia reunida. Continuó con venganza. Pero termina con transformación. No solo mi transformación de víctima a sobreviviente a defensora, sino la transformación de un sistema que durante demasiado tiempo ha permitido que mujeres sean explotadas en sociedades comerciales y relaciones personales. Miré directamente a las cámaras, sabiendo que mis palabras alcanzarían mucho más allá de esa habitación. A cada mujer que está siendo traicionada ahora mismo, no estás sola. Puedes luchar. Puedes ganar. Y cuando ganes, puedes usar esa victoria para ayudar a otras a hacer lo mismo. Los meses siguientes fueron los más ocupados y satisfactorios de mi vida. La empresa continuó prosperando bajo mi liderazgo único. La fundación ganó tracción nacional, ayudando a más de 100 mujeres en sus primeros 6 meses. Fui invitada a hablar en el Congreso sobre reformas a las leyes de sociedades comerciales. Mi historia fue presentada en revistas internacionales, no como un cuento de venganza sino como un ejemplo de resiliencia y activismo. En cuanto a Carolina, escuché a través de conocidos mutuos que había dejado la ciudad, comenzando de nuevo en otro lugar. Parte de mí esperaba que encontrara la paz que estaba buscando. Pero no era mi trabajo perdonarla o ayudarla. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado, sellado, archivado. Una noche, un año exacto después de descubrir la traición, me senté en el balcón de mi casa con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. La Valentina de hace un año ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más sabia, más cautelosa pero también más esperanzada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía, la periodista que había hecho todo esto posible. Acaban de anunciarlo, tu historia ha inspirado una nueva ley federal sobre transparencia en sociedades comerciales. Lo lograste, Valentina. Sonreí, sintiendo lágrimas de alegría picar mis ojos. Sí, lo había logrado. Había tomado el peor momento de mi vida y lo había convertido en algo que cambiaría innumerables vidas. ¿Me arrepentía de mi venganza? No. Cada paso fue necesario, cada movimiento calculado me llevó exactamente donde necesitaba estar. Pero también entendí ahora que la venganza no era un fin en sí misma. Era simplemente el combustible que me impulsó hacia mi verdadero propósito: crear un mundo donde menos mujeres tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Levanté mi copa al cielo nocturno, brindando a la mujer que había sido, a las batallas que había ganado, y a las incontables mujeres cuyas batallas apenas comenzaban. Por la justicia, susurré. Por la transformación. Por todas nosotras. Ahora es tu turno. ¿Qué harías tú en busca de justicia? He compartido mi historia completa, desde el momento devastador de la traición hasta la victoria final y la transformación que siguió. Si esta historia te impactó, te inspiró, o te hizo pensar, por favor, dale una calificación de 0 a 10 en los comentarios y cuéntame desde dónde estás viendo esto. Comenta abajo, ¿cuál sería tu reacción si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Si crees que esta historia puede ayudar o inspirar a alguien más, no dudes en compartirla. La venganza puede ser dulce, pero el cambio que creamos juntas es eterno. Suscríbete para más historias impactantes sobre justicia, venganza y transformación. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Recuerda, no eres una víctima. Eres una sobreviviente. Y las sobrevivientes no solo sanan, transforman el mundo. Hasta el próximo video, donde compartiré otra historia de justicia servida fría pero con resultados que cambian vidas. Nos vemos pronto.